Siempre me ha encantado acampar, especialmente en otoño cuando las hojas están cambiando de color y el aire es fresco. Así que cuando mi mejor amiga, a quien llamaré Katie, me preguntó si quería que fuera de camping con ella para su cumpleaños, salté ante la oportunidad. Empacamos nuestras cosas y nos dirigimos a un lugar apartado en el bosque donde la familia de Katie había estado acampando durante años. Mientras caminábamos, sentía una sensación de silencio, pero en el buen sentido. Era como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. La caminata fue relativamente corta y cuando llegamos al campamento, ambas comenzamos a armar todo. Esto solo nos llevó una parte de la hora y después de terminar, decidimos salir a caminar. Caminamos en dirección norte explorando fuera del camino trillado hasta que encontramos un sendero borroso. Katie nunca lo había visto antes y estaba confundida, ya que no parecía haber nada por aquí. Seguimos el sendero que se abría paso por el bosque y finalmente nos llevó a lo que parecía ser una cabaña abandonada. Era pequeña y estaba deteriorada por el clima, con ventanas rotas y un techo hundido. Katie estaba ansiosa por explorarla y yo estaba un poco vacilante pero también muy curiosa. Entramos en la cabaña y estaba claro que nadie había estado allí durante años. Investigamos un rato en busca de artefactos interesantes o pistas sobre quién había vivido allí, pero no encontramos nada. Justo cuando estábamos a punto de irnos noté algo extraño. Había una puerta en una esquina de la cabaña que no había notado antes. Era muy pequeña y tenía un candado. Se lo señalé a Katie y ambos nos sentimos curiosos al respecto. El candado lucía muy antiguo y completamente oxidado. Di un golpe en la puerta para asegurarnos de que no hubiera nadie dentro, aunque sabía que era poco probable. Katie salió y encontró una roca grande que me entregó. La golpeé contra el candado y después de unos cuantos golpes se rompió. La puerta chirrió al abrirse y al mirar adentro solo vimos oscuridad. Katie iluminó con su linterna y reveló unas escaleras que descendían. Aunque nos sentíamos incómodos, nos convencimos de que no había razón para temer, ya que nadie había estado allí en años. Tomé la delantera y bajé por las empinadas escaleras. No eran muy largas, solo entre 8 y 10 peldaños antes de que se abriera a una habitación. Lo que vimos fue perturbador y extraño. Había varios colchones pequeños en el suelo junto con otros muebles aleatorios. Aunque lucían modernos, como si los colchones no tuvieran más de 5 años. Algo en ello me llenó de miedo y ambos subimos rápidamente las escaleras. Cerramos la puerta y nos quedamos ahí, sin estar seguras de lo que habíamos presenciado. Debatimos si podría haber sido el escenario de un crimen, porque todo parecía estar fuera de lugar. Mientras hablaba, Katie me hizo callar de repente. Escuchamos pasos en la distancia, acercándose a la cabaña. Los pasos llegaron hasta la cabaña, pero extrañamente continuaron sin detenerse. Vi confusión en el rostro de Katie, también. Una vez que se alejaron lo suficiente, corrimos de regreso a nuestro campamento y luego al lugar de Katie. Llamamos a la policía, por si acaso fuera algo grave. Para nosotros, el hecho de que la persona pasara de largo sin detenerse indicaba que estaba familiarizada con la cabaña. No sabíamos si eso era por algo malo o no, así que decidimos dejar que la policía decidiera. Registraron la cabaña y el área circundante, pero al final no encontraron nada que condujera a algo. Dijeron que era realmente extraño, y parecía que tenía que ser algo malo, pero simplemente no había nada que lo justificara. Terminó siendo un gran tema en nuestra ciudad durante un tiempo, con la comunidad debatiendo todas las posibilidades y teorías sobre para qué se usaba la cabaña. La ciudad incluso mandó derribar la cabaña para evitar que la gente la visitara. Todavía no se ha resuelto y probablemente nunca lo sea, pero hay algo en mí que sabe que algo terrible ocurrió allí. Cada año cuando era niño, mi familia solía ir en estos grandes viajes de campamento. Siempre estaba muy emocionado porque vivíamos en Arizona donde prácticamente no había nada y acampábamos en Washington. Ver árboles y césped era mi parte favorita, pero también podía ver a todos mis primos. Aunque solo nos veíamos un par de veces al año, éramos muy cercanos. Mi primo favorito, que era más como un hermano para mí, era Luis. Él era un año mayor que yo, y éramos inseparables cuando estábamos juntos. Debido a lo que sucedió, nos volvimos aún más cercanos después de ese viaje de campamento.
Creo que a ambos nos llevó un tiempo entender realmente lo que sucedió y lo que podría haber pasado. Empezó cuando ya habíamos estado allí durante 2 días. La mayoría de nuestra familia estaba en el lago o alrededor de la fogata conversando. Luis no le gustaba nadar, así que decidimos jugar en el bosque en su lugar. Jugábamos a una versión de la captura llamada bandido. Nos turnábamos para ser el policía y perseguir al otro que era el bandido hasta atraparlo. Jugábamos durante horas, pero en el bosque era fácil seguir corriendo y perder el rumbo. Intentamos mantenernos dentro de la distancia visual, pero cuando Luis empezó a perseguirme con un palo enorme, supongo que la adrenalina me hizo correr a alta velocidad. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente llegué a un remolque viejo. Luis no estaba muy lejos detrás de mí, pero recuerdo que arrojó el palo y se concentró en lo que ambos asumimos que era un remolque abandonado. Discutimos sobre investigarlo más a fondo, y realmente no estoy seguro de por qué, pero decidimos no hacerlo. Comenzamos a caminar de regreso, pero en realidad no sabíamos a dónde íbamos. Probablemente unos 10 minutos después de nuestra caminata, vimos a una pareja que se acercaba hacia nosotros empujando un carrito de compras lleno de cosas. La mujer se acercó a nosotros y fue muy amable, mientras que el hombre se mantuvo atrás. Ella preguntó si estábamos perdidos, con quién estábamos y nuestros nombres y edades. Recuerdo que cuando le dijimos cuántos años teníamos, ella miró hacia el hombre y luego a nosotros de nuevo. Nos dijo que no teníamos que tener miedo y que nos ayudaría a encontrar nuestro camino de regreso después de dejar sus cosas en su campamento. También dijo que podríamos hacer malvaviscos asados si queríamos. Luis y yo dudamos, pero ella parecía realmente agradable y todavía era de día, así que por alguna razón, eso hizo que todo pareciera menos sospechoso en mi mente de niño de 7 años. En mi cabeza, las personas malas solo hacen cosas por la noche, así que estábamos bien. Caminamos con ellos por un tiempo, siguiéndolos de regreso a su campamento. Mientras ella y Luis hablaban, eché un vistazo al carrito de compras. Estaba lleno de un montón de cosas de metal oxidado y lo que parecían ser cosas viejas. Nada estaba en bolsas. Todo parecía basura que habían encontrado en algún lugar. Empecé a sentirme realmente incómodo y pude notar que Luis también lo estaba. Cada vez que miraba al hombre, nunca sonreía, y a veces me miraba fijamente con una mirada vacía. Han pasado 18 años desde eso y todavía recuerdo lo espeluznante que se veía. Caminamos un poco más hasta que el remolque volvió a estar a la vista, y la mujer agarró nuestras manos y preguntó si estábamos emocionados por los malvaviscos asados. De repente, escuché que llamaban el nombre de Luis y luego el mío. Todos nos detuvimos por un segundo y la mujer apretó un poco más mi mano. Le preguntó algo al hombre en el sentido de qué deberían hacer. Él respondió, pero no recuerdo lo que dijo. La mujer empezó a dirigirnos hacia el remolque mientras nos sujetaba con más fuerza y comenzó a acelerar el paso hasta una especie de caminata rápida. Miré hacia atrás y vi a mi hermana a través de los árboles. Sin dudarlo, grité su nombre y la mujer soltó inmediatamente mi mano. Luis y yo corrimos hacia ella mientras ella se acercaba a nosotros. Mi hermana gritó a los demás que nos había encontrado. Mis padres agradecieron a la pareja que les contó esta elaborada historia sobre cómo habían estado tratando de encontrar a nuestros padres durante un tiempo y que éramos chicos tan dulces y todo eso. Recuerdo que mis padres invitaron a la pareja a comer hamburguesas, pero afortunadamente declinaron. Creo que debido a que la mujer era tan amable y que nos habían encontrado a salvo, mis padres no lo pensaron 2 veces. Recuerdo a mi papá y a mi tío hablando sobre lo espeluznante que era el hombre, sin embargo. Mi primo y yo terminamos contándole a mi hermana, quien nos encontró que la pareja era extraña, pero no creo que entendiera lo que queríamos decir. No fue hasta que mi primo y yo éramos lo suficientemente mayores como para entender que algunas personas tienen intenciones realmente malas, que lo hablamos nuevamente en detalle, y ambos llegamos a la conclusión de que por lo que parecía, estaban pasando apuros económicos y probablemente pensaban vendernos o algo así. Durante años, cuando crecía, oculté esto a mis padres porque se suponía que yo debía ser el hombre fuerte de la familia, y pensar en ese momento me hacía sentir asqueado y presa del miedo. Luis también se sentía avergonzado, ya que era mayor que yo y sentía que no había podido protegerme. Finalmente le contamos a nuestros padres hace unos años, pero desearía haberlo hecho enseguida, y quizás algo podría haberse hecho al respecto. Hoy en día,
Nunca dejo a mis hijos fuera de mi vista y siempre les hago saber que pueden contarme cualquier cosa sin temor a ser juzgados, especialmente mi hijo. Este fue mi encuentro con lo que yo creo que era un skinwalker, pero podría ser algo más. Es la mejor manera que puedo describir algo que no esperarías como un criptido, sino más bien algo sacado de una película de terror. Todo comenzó alrededor de las 6 de la tarde. Yo estaba en mi patio trasero, el cual era bastante grande, con alrededor de 3 acres de terreno que daban a un denso bosque. Me encontraba sentado en el porche, disfrutando del clima agradable de casi 50 grados, acompañado por mis 2 perros. Todo era normal hasta 2 horas después, cuando mis perros de repente levantaron las orejas y miraron fijamente hacia el bosque. Su postura era baja y tenían esa mirada de ver algo que no les gustaba. Esto duró unos 30 segundos, hasta que salieron disparados hacia el bosque a una velocidad vertiginosa. Pensé que habían olido a un conejo al que estaban persiguiendo, pero luego los ladridos se vieron opacados por un grito o chillido demoníaco. Me puse alerta y mi sangre se enfrió. Los ladridos de mis perros se convirtieron en agudos gemidos. Rápidamente, sabiendo que había animales peligrosos en la zona, como coyotes, lobos, osos, agarré un hacha que estaba junto a un montón de troncos y una linterna. Corrí hacia el bosque esperando llegar a tiempo. Justo cuando llegué al borde del bosque, mis perros volvieron corriendo a la casa, lloriqueando y gimiendo mientras huían. Entonces todo se volvió súbitamente silencioso. No había un solo ruido. Podía escuchar incluso el más mínimo movimiento de un grillo. Movido por la curiosidad, me adentré unos 30 pies en el bosque cuando sentí que algo me estaba siguiendo. Me detuve para poner a prueba mi teoría, y para mi horror, los sonidos de pesados pasos se detuvieron un instante después de los míos. En ese momento, temblaba como una hoja. No me moví durante unos 2 minutos hasta que esos pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez dando vueltas a mi alrededor. Por el sonido del crujir de hojas, ramas y ramitas, deduje que esta criatura debía ser al menos del tamaño de un oso. Luego los pasos se detuvieron abruptamente frente a mí. Lo que hice después es algo que hasta el día de hoy odio haber hecho. Encendí mi linterna y la apunté hacia adelante. Y ahí estaba, esa cosa, de pie allí. Era fácilmente de unos 8 pies de altura, con una piel blanca huesuda que estaba tan estirada sobre su estructura corporal que parecía que se iba a romper en cualquier momento. Tenía una apariencia humanoide excepto por sus brazos y rostro anormalmente largos. Su cabeza parecía humana, pero sus ojos estaban completamente ausentes, solo eran cóncavas cavidades sin alma. Su mandíbula inferior estaba dividida y conectada por músculos. Observé cómo la mandíbula inferior de esta criatura se abría y luego se cerraba, produciendo un chirrido óseo. Retrocedí y escuché un crujido cuando una rama se partió debajo de mis pies. Miré hacia abajo y vi una rama partida bajo mis pies. Cuando volví a mirar hacia arriba, la cabeza de esta criatura estaba mirando en mi dirección. Emití involuntariamente un quejido, y la criatura soltó otro largo grito ensordecedor mientras su mandíbula inferior se estiraba hacia la izquierda y la derecha. Ni siquiera recuerdo qué sucedió a continuación porque simplemente corrí de regreso a la seguridad de mi casa, escuchando los pesados pasos justo detrás de mí. Llegué a la casa sin aliento. De repente recordé que mi teléfono estaba grabando. Miré hacia el bosque para ver si me seguía y para mi sorpresa, la criatura no estaba allí. Debió haber dejado de seguirme cuando llegué al borde del bosque. No sé si esto era un skinwalker, un wendigo, una nahual o qué era, pero fue absolutamente aterrador.